Bienvenidos a este primer seminario del 2023 en el Instituto de Botánica Darwinium. Hoy nos va a estar hablando Nicolás Brignone acerca de caliceráceas, inesperado patrón de diversificación en los Andes del Sur. Así que bienvenido y adelante con tu seminario. Bueno, Aldana, muchas gracias por la presentación. Y bueno, la verdad que para este primer seminario del 2023, un poco lo que les quiero contar es en lo que estuvimos trabajando con nuestro grupo de trabajo en este último tiempo, con las caliceráceas. Y bueno, con el trabajo conjunto del doctor Raúl Posner, de la doctora Silvia Denham, y además de un colega francés de la Universidad de Montpellier, el doctor Nathan Masset, pudimos desarrollar este trabajo que la verdad disfrutamos mucho hacerlo. Bueno, básicamente las caliceráceas constituyen una familia netamente sudamericana, formada por pequeñas hierbas. La bibliografía dice no llamativas, algunas sí son llamativas porque uno está caminando y por ahí las ve y se sorprende de lo rara que son, así que yo no diría que no son todas no llamativas. Em, Pueden ser caulescentes, rosuladas y a veces encontramos plantas que llegan a ser subleñosas. La distribución básicamente es andino-patagónica, fundamentalmente desde los Andes centrales de Bolivia hasta Tierra del Fuego. La mayor parte de las especies y de los géneros son andinos, y tenemos algunas especies y algunos géneros que son extraandinos, que llegan a habitar la provincia pampeana, chaqueña, e incluso llegar hasta la provincia paranaense, a la mata atlántica de Brasil y a las costas de Uruguay. De acuerdo con la circunscripción actual de la familia, publicada por Posner y colaboradores en el 2021, después de un trabajo enorme que viene, digamos, aparejado con trabajos filogenéticos, morfológicos y demás, la familia presenta 46 especies agrupadas en 8 géneros. La taxonomía y la nomenclatura de la familia a lo largo de todo este tiempo cambió bastante. Por ejemplo, el género Acicarfa es un género extraandino que se mantuvo bastante igual en cuanto a su circunscripción, en cuanto al número de especies. Eh, este género, el género Anacoretes, es un género monotípico con la especie Anacoretes castiglioni, que es un género nuevo y es un endemismo de Catamarca. Por otro lado, Acintema es otro género monotípico también con la especie Acintema gracilis, que es lo que antes era una especie de Bopis gracilis. Y bueno, Bopis, uno de los géneros que más cambios sufrió a nivel taxonómico porque se presentaba en las filogenias de manera polifilética. Entonces, en su circunscripción actual, Bopis pasó a ser monotípico. La única especie, Bopis antemoides, es una de las especies de caliceráceas más distribuidas en la Argentina, por ejemplo. Y bueno, después el resto de los géneros, por ejemplo, Calicera no sufrió tantos cambios. Leucocera es un género que fue reinstaurado porque se formaba un clado de especies donde caían algunas especies de caliceras, de bopis, de gamocarfas. Entonces, bueno, para acomodar un poco estas especies, se reinstauró este género Leucocera. Moschopsis, que tampoco sufrió tantos cambios. Y por último, el género Gamocarfa, que en su circunscripción actual incluye algunas especies de bopis y además absorbió a todo lo que antes era el género Anastanthus. Y en relación a esto, y justamente a esta planta, que es la que aparece ahí de Gamocarfa, que es el coliflor de la Patagonia, eh, que mucha gente siempre, yo por ejemplo veo en los grupos de flora nativa o de flora argentina,
gente que sube esta foto cuando se la encuentra en Patagonia, por ejemplo, preguntando cómo se llama, eh, y dicen que es una planta extraterrestre porque la ven de esta manera y es como algo raro por la forma de las inflorescencias y demás. Bueno, y la gente comenta y le pone, bueno, esta planta se llama Nastanthus patagonicus. Y esta es una de las especies que sufrió cambio de nombre tanto en el epíteto específico como en el epíteto genérico. Ya no se llama más Nastanthus patagonicus, sino se llama Gamocarpa macrocéfala. Es decir, que cambió rotundamente el nombre y bueno, nada, es un ejemplo de que cuesta en el corto plazo nombrar a las especies con su nuevo nombre. Sí, todavía la gente la sigue llamando Nastanthus patagonicus, pero el nombre aceptado actualmente es Gamocarpa macrocéfala. Esta es una de las especies de caliceráceas más vistosas que crecen en la Patagonia, por ejemplo. Bueno, y un poco acá la distribución de cada uno de los géneros. No voy a entrar en detalle en esto, pero, por ejemplo, Acicarpa tiene una distribución extraandina, básicamente en la provincia pampeana, chaqueña y en todo lo que tiene que ver con la provincia paranaense. Anacoretes es el endemismo de Catamarca. Bopis tiene una amplia distribución por la Argentina. Y después los géneros Acintema, Calicera, Gamocarpa, Moschopsis son géneros andino-patagónicos y Leucocera está restringida a los Andes. Bueno, dentro del orden Asterales, las caliceráceas forman parte del clado MGCA. El nombre de este clado tiene que ver un poco las siglas con las familias que agrupa este clado, que son las meniantáceas, las budenáceas, las caliceráceas y las asteráceas, siendo las caliceráceas el grupo hermano de las asteráceas. Y fíjense en la simetría en cuanto a la riqueza de especies entre las caliceráceas y las asteráceas. Mientras que las caliceráceas, mejor dicho, tienen 46 especies, las asteráceas explotan, ¿sí?, entre 30 y 33.000 especies, ¿sí? Con lo cual esto es importante para tener en cuenta a la hora de pensar y de discutir los resultados de, de este trabajo. Bueno, a lo largo de este tiempo que se vino trabajando con caliceráceas, que es un poco más de 15 años desde que se empezó a trabajar, se realizaron filogenias morfológicas, filogenias moleculares, utilizando dentro de las filogenias moleculares marcadores tanto de cloroplastos como de núcleos, se realizaron dataciones y demás, y las hipótesis filogenéticas más recientes muestran un origen de las caliceráceas hace aproximadamente unos 23 millones de años en el Oligoceno tardío, y a partir de allí empezaron a divergir en forma simpátrica dos grandes linajes a los que llamamos clado A y clado B, que estos clados en realidad no muestran sinapomorfías muy claras como para nombrarlos, por decirlo de alguna forma, para darles un rango de subfamilia, por ejemplo, eh, hasta que no se distingan o hasta que no se reconozcan esas sinapomorfías más puntuales y más claras. Lo que sí se observa es que el clado A o los representantes del clado A tienen un número de cromosomas básico de 8 y 9, en tanto que el clado B, los representantes tienen un número cromosómico básico de 7. Con lo cual, esta reducción de un cromosoma probablemente pudo haber sido lo que permitió la divergencia de estos dos grandes linajes. El clado A es el clado más antiguo y además probablemente el grupo basal de las asteráceas, que son las barnadecioideas, justamente muestran también
un número básico de cromosomas de 8 y 9, con lo cual, bueno, probablemente la evolución de la familia a nivel cromosómico fue la pérdida de un cromosoma. Dentro del clado A tenemos los géneros Anacoretes, Bopis, Acicarpa, Sintema y Muschopsis, y dentro del clado B, Leucocera, Calicera y Gamocarp. Pero bueno, a pesar de la progresión de trabajos que se hizo en Caliceráceas, aún quedan pendientes análisis en cuanto a la diversificación del grupo para comprender un poco la dinámica macroevolutiva de la familia y los posibles impulsores de la diversificación, que es lo que un poco a los biólogos nos importa entender. Entonces, en función de esto, las caliceráceas representan un excelente modelo para estudiar los procesos de diversificación en áreas andinas y extraandinas, porque tenemos representantes en ambos lugares. Y además tenemos un excelente muestreo específico, porque de las 46 especies tenemos muestreadas en las filogenias 43 especies, con lo cual es bastante interesante esto. Y además, el clado de las asteráceas caliceráceas representa un caso de estudio de uno de los patrones más notables en el árbol de la vida, que es la disparidad que existe entre la riqueza de especies y la morfología entre justamente estos clados hermanos, siendo que las caliceráceas tienen eh, una riqueza específica muy pequeña y las asteráceas explosivamente mucho más grande. Y además, bueno, las asteráceas tienen una radiación adaptativa muchísimo más grande que las caliceráceas. Entonces, esto es interesante también para analizar. Con lo cual, bueno, nos hicimos varias preguntas y nos fijamos varios objetivos en torno a todo esto, que básicamente es realizar análisis de diversificación y de biogeografía histórica. Por ejemplo, ¿de qué área o de qué área geográfica se originaron las caliceráceas y sus géneros o sus linajes? Si el levantamiento andino promovió la diversificación de las caliceráceas, teniendo en cuenta que la mayor parte de la distribución es andina. Si el paleoclima contribuyó también a la dinámica evolutiva a lo largo de, desde que se originaron las caliceráceas hasta el presente. Si la diversidad de las caliceráceas aumentó o disminuyó en el tiempo, y además si la diversificación está relacionada con distintas formas de vida, porque en realidad esto lo podemos pensar también asociado un poco con las cuestiones climáticas, ¿sí? Siempre las formas de vida y el clima están como asociadas. Entonces, ¿por qué no pensar si a lo mejor alguna de las formas de vida presentes en las caliceráceas fue un disparador de la diversificación? Entonces, bueno, para los análisis de estimación de rangos geográficos ancestrales y de eventos biogeográficos, los análisis los hicimos en R, utilizando el paquete de BioGeoBears, y nosotros establecimos 4 áreas dentro de Sudamérica, que son las que aparecen pintadas en el mapa, a las que llamamos Andes, Patagonia, Chaqueña y Paranaense, en las cuales incluimos determinadas provincias fitogeográficas de Cabrera y Willing, eh, para no hacer tanto lío con el tema de las áreas. Por ejemplo, dentro de lo que nosotros llamamos Andes, incluimos las provincias altoandina, puneña, chileña, subantártica. Dentro de lo que llamamos Patagonia, incluimos a la provincia patagónica y al monte, y así sucesivamente con el resto. Estos análisis biogeográficos los hicimos estratificados en el tiempo. ¿Qué significa esto? Que seteamos rangos de tiempos o periodos de tiempos en los cuales lo que hicimos fue setear si en esos periodos de tiempo cuál área estaba disponible para la colonización de los taxones. Es decir, en qué rangos de tiempo las áreas A, B, C o D estaban disponibles o no estaban disponibles, ¿sí? Por ejemplo, el segundo rango, que va desde los 15 millones de años hasta los 7 millones de años, lo definimos como el periodo donde ocurrieron las transgresiones marinas, ¿sí? Donde se formó el famoso mar paranaense,
que básicamente el área C, la provincia chaqueña, la provincia pampeana y el Espinal estaban cubiertos de agua. Entonces, durante ese periodo de tiempo, el área C no estaba disponible para la colonización de las especies. Entonces, ahí tuvimos que poner justamente un constraint. Esto se hace básicamente para afinar un poco más el análisis biogeográfico y que la reconstrucción y las estimaciones nos den un poco más certeras. Y por último hicimos un mapeo estocástico biogeográfico para estimar el número y el tipo de eventos biogeográficos, es decir, eh, para estimar el tipo de dispersiones, de eventos de vicarianza, qué regiones fueron las que hubo mayor especiación in situ y demás. Entonces, los resultados que obtuvimos fueron los siguientes. El modelo que mejor se ajustó a nuestros datos de BioGeoBears fue el modelo Divalike más J. Se incluyó este parámetro más J, el parámetro de dispersión a grandes distancias. Y esto fue importante porque ya van a ver ahora las dispersiones que ocurrieron. Pero bueno, básicamente la reconstrucción de áreas nos dio que la región de los Andes fue la que, la que es el área fuente, digamos, de las dispersiones. Eh, Tanto las caliceráceas en sí, toda la familia, como el ancestro del clado A, el ancestro del clado B, el ancestro de anachoretes, de bopis, de acintema, el ancestro de moschopsis, de leucocera, de calicera y de gamocarfa, tienen su origen en los Andes, ¿sí? Que es el área celeste. En tanto que el ancestro común más reciente para Sicarfa se ubica en el área paranaense. Este grupo quedó restringido a esta región y evolucionó básicamente en la región paranaense y un poquitito en la región chaqueña. Y además ocurrieron varias dispersiones desde los Andes hacia la región patagónica, siendo la Patagonia el destino de las dispersiones en mayor medida. Esto ocurrió, por ejemplo, dentro del linaje de Moschopsis, dentro de Leucocera, dentro de Calicera y dentro de Gamocarfa. Es decir, que dentro de estos linajes, si bien el origen o el ancestro más común más reciente fue andino, hay representantes que se dispersaron hacia la región patagónica. Y además, los Andes fueron el lugar en los cuales ocurrieron la mayor cantidad de especiaciones in situ. Bueno, para hacer los análisis de las tasas de diversificación, estos análisis también los hicimos en R, mediante el paquete RPanda. Hicimos primero un análisis donde evaluamos los cambios de tasas en los clados. Esto es para detectar heterogeneidad en los subclados respecto al esqueleto de la filogenia. ¿Qué significa esto? Evaluar si los distintos linajes o si los distintos clados tuvieron una tasa de especiación y diversificación igual, diferente, cuáles tuvieron una tasa de especiación mayor, menor, respecto a la tendencia general de la filogenia. Entonces se prueban distintos modelos, por ejemplo el modelo Pure Birth, Birth Death, con especiación y extinción variable, constante, nula y todas las combinaciones habidas y por haber. Y por otro lado, hicimos otro análisis donde evaluamos cambios de las tasas a lo largo de las ramas, ¿sí? En este caso es un método que se llama CLATS y que busca cambios pequeños pero comunes mediante la estimación de las tasas de las ramas heredadas de su rama original, pero con la posibilidad de un cambio en el evento de especiación, ¿sí? Es decir, se tiene en cuenta la rama madre y se evalúa el cambio a lo largo de la rama que se llama la rama hija. Y acá se analizan distintos parámetros que se llaman hiperparámetros, que son bastante complicados de explicar y que no vienen al caso. Pero bueno, básicamente lo que obtuvimos fue
Esto, ¿sí? Lo que les estoy acá mostrando es el arbolito del análisis de CLADS, donde observan los colores en las ramas. Básicamente, los colores cálidos son tasas de especiación y diversificación más altas, y los colores más fríos, los azules y los verdes, son tasas de especiación más bajas. En general, las caliceráceas tienen una tasa de especiación bastante constante y baja, de 0,15 respecto a otras familias. Por ejemplo, las asteráceas tienen una tasa de especiación de 0,3. Y los dos análisis detectaron también un pequeño cambio, una tasa de especiación un poquitito más alta en Gamocarfa, entre 0,13 y 0,2. Con lo cual, bueno, este grupo, que es el más diverso y con el mayor número de especies dentro de las caliceráceas, eh, era, no sé si esperable, que dé un pequeño cambio en este lugar, pero no es sorprendente. Es decir, está bastante bien que haya dado un pequeño cambio, un pequeño incremento en la tasa de especiación en este grupo. Si observamos las tasas de especiación de todos los linajes, les voy a mostrar, por ejemplo, acá voy a remarcar con negro Gamocarfa. Fíjense en que la amplitud es bastante alta, y lo que vemos acá es, por ejemplo, la línea negra es la tendencia general de las caliceráceas, que se mantuvo siempre constante a lo largo del tiempo, y la línea turquesa es Gamocarfa, donde se observa justamente ese cambio en la tasa de especiación. Bueno, y para analizar la influencia de los factores bióticos y abióticos en la diversificación, hicimos un modelo de diversificación dependiente del ambiente, teniendo en cuenta el levantamiento andino y la temperatura global. También los hicimos estos análisis en R, utilizando el programa RPanda, con datos de paleoelevación de los Andes y de valores de temperatura promedio global, que son valores de hace 60 millones de años hasta el presente. Son bases de datos que están disponibles y que se pueden usar. Y acá también se hacen modelos con tasas de especiación y de extinción constantes o variables, relacionadas o no con los Andes y con la temperatura, por separado, por juntos, es decir, se hacen todas las combinaciones posibles. Y además, para probar la diversificación dependiente de algún rasgo, de algún carácter, en este caso la forma de vida, también hicimos análisis en R utilizando el paquete Diversitree con la función MUSE, y en función de este estado, de este carácter, perdón, de la forma de vida, fijamos 4 estados: terófitos, caméfitos, hemicriptófitos y geófitos, considerando las formas de vida de Rankier. Y también probamos modelos con tasas de especiación y extinción y transición nulas, todas libres, con restricciones, es decir, todas las combinaciones posibles. Bueno, acá algunos ejemplos de formas de vida. Y bueno, la diversificación dependiente del ambiente nos dio el modelo nulo, es decir, ni los Andes ni el clima fueron disparadores de la diversificación de la familia, y la forma de vida también obtuvimos como resultado el modelo nulo, es decir, no hubo una diversificación dependiente de algún estado, de alguna de las formas de vida dentro de las caliceráceas. Con lo cual, bueno, algunos resultados, algunas conclusiones que obtuvimos fue que, bueno, fue un desafío aplicar estas metodologías de diversificación a una familia tan pequeña con las caliceráceas, porque en realidad estas metodologías se aplican a datasets que son bastante gigantes. Uno, si busca trabajos de este estilo, ve que se aplican a familias con más de 500 taxones, o a grupos de familias, a órdenes enteros, porque en realidad estos análisis son muy sensibles al tamaño de la muestra. Pero estos análisis que nosotros aplicamos fueron diseñados para ser aplicados a grupos que tengan menos de 100 taxones. Entonces, la sensibilidad en cuanto al tamaño de la muestra se ajusta bastante bien, y podemos tener inferencias un poco más acertadas. Yendo un poco más a las cuestiones técnicas,
Los Andes son el centro de origen de la familia y de la mayoría de los linajes, salvo para Sicarfa, que es el linaje que tiene su origen y evolucionó en la provincia paranaense y chaqueña. El mayor flujo de dispersión ocurrió desde los Andes hacia la Patagonia, y la especiación también ocurrió mayormente en los Andes, donde justamente se encuentran la mayor cantidad de endemismos a nivel genérico y a nivel específico. Por ejemplo, muchas especies de leucocera son endémicas de los Andes, crecen en lugares específicos, en los Andes de Chile y en los Andes de Paraguay, de Argentina, perdón. La diversificación de las caliceráceas fue homogénea a lo largo del tiempo, sigue una tasa de especiación baja y constante durante los últimos 24 millones de años. Y si bien ningún linaje difiere mucho en su dinámica de la diversificación, son bastante parecidos, excepto el clado de las gamocarfas, donde hubo una tasa de especiación un poquitito mayor. Y bueno, sorprendentemente, y asociado a la diversificación homogénea, el levantamiento andino, la temperatura media global y las distintas formas de vida parece que no han tenido un efecto claro en la diversificación de las caliceráceas, con lo cual esto, como dice el título de esta charla, es un patrón inesperado para la diversificación de estos grupos porque por lo general estas características sí muestran algún efecto en la diversificación como impulsores. Pero bueno, en este caso parece ser que estas cuestiones no fueron diversificadoras o no fueron eh, di- impulsores de la diversificación, con lo cual se nos abre un abanico de preguntas para seguir indagando respecto a, bueno, cuáles podrían ser en realidad los impulsores de la diversificación. Así que para seguir trabajando. Bueno, finalmente este trabajo fue publicado hace poquito en Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics. Les dejo ahí por si lo quieren buscar, si les interesa, si lo quieren bajar, si lo quieren leer, con muchísimo más detalle. Eh, y bueno, nada, agradecerles a todos los presentes por estar en este seminario. Y bueno, cualquier cosa me pueden consultar. Bueno, muchas gracias, Nico. Em, no sé si quieres dejar tu mail eh, por cualquier consulta. Bueno, mi mail es nbrignone@darwin.edu.ar. ¿Sí? Igualmente si me googlean me pueden encontrar. eh, pero bueno, básicamente es. Gracias Buenísimo, por el espacio de los seminarios de este año. buenísimo. Muchas gracias a vos, Nico. Gracias.